Punto Género, lunes 23 horas. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Arrancamos una nueva jornada con actividad aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Voy a presentar a mi compañero de todas las tardes, José Di Mauro, periodista parlamentario. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esta recta final de cara a lo que ya viene el domingo, las pasos? Bueno, mucha expectativa. ¿Será que las encuestas se arriman a lo que efectivamente va a pasar? No, es todo un misterio, ¿no? Porque estamos viendo lo que sucede en todas las provincias que ya estuvieron votando, que tuvieron elecciones a lo largo de este año. Arrancaron allá por el mes de marzo, abril, arrancaron las elecciones provinciales. Bueno, hubieron varias y algunas podríamos decir que le pifiaron feo en las encuestas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que desde 2021 esa vez se rompió el elemento, la herramienta que permitía en ese momento ocultar qué es lo que iba a pasar en las elecciones, pero en ese momento lo que pasaba era que había pandemia. También en las previas, en las elecciones previas, o sea, siempre pasa que hay algunos que dicen nosotros la pegamos, fuimos los que la pegamos. Es muy difícil porque, bueno, lo que hay es una desconfianza de la gente y, bueno, en cuanto a decir qué es lo que van a hacer en las elecciones. Exactamente. Es un problema. Una cosa es lo que uno quizá puede contestar en una encuesta y otra es efectivamente lo que va y decide dentro del cuarto oscuro. Bueno, lo cierto es que el domingo 13, bueno, efectivamente son las pasos. Indistintamente, yo siempre digo que uno no sepa a quién votar, que vayan y traten de ejercer el voto, ¿no? Costó mucho, a nuestro país nos costó muchísimo tiempo, muchas luchas, se perdieron muchas vidas en el medio para poder recuperar lo que es la democracia. Es la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos de decir apoyo esta gestión, no apoyo esta gestión, de alguna manera demostrar la disconformidad con lo que está pasando en el país o acompañar lo que efectivamente está pasando. Bueno, todo esto a través del voto, del deber cívico que tenemos todos los ciudadanos, así que sería muy bueno que vayan todos a votar el domingo, ¿no? Seguramente el mejor homenaje para los 40 años que celebramos este año de esta democracia que, como decís, costó tanto en recuperar. Bueno, y vamos a meternos en lo que es la actividad del día de hoy. Hace minutos nada más acaba de finalizar en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina un evento, podríamos decir, promovido por la diputada Vanessa Siley, donde se presentó un proyecto de ley que crea la Secretaría de Género en los juzgados de ejecución penal. Son 5 los juzgados nacionales de ejecución penal, que son todos aquellos juzgados, podríamos decir, que reciben de los demás juzgados, reciben un expediente donde ya hay una condena o hay una sanción, podríamos decir, donde luego de haber atravesado todo un proceso penal donde se probó quién fue el autor de, por ejemplo, puede ser de una causa de violencia de género, ¿no? O cualquier tipo de causa donde se atravesó todo esto. Bueno, efectivamente tenemos bueno, este juzgado, justamente lo que quiere crear esta secretaría es la perspectiva de género, incorporar la perspectiva de género a través de un equipo interdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que al momento de ejecutar la pena, justamente lo que va a suceder es que haya un acompañamiento o podríamos decir, un control por parte del Estado de que una vez que está la condena, efectivamente eso se cumpla, ¿no? Sí. Bueno, es una iniciativa de la diputada Vanessa Siley que, bueno, esperemos, ella ha estado muy activa este año bueno, y en general durante su gestión en motorizar ese tipo de cuestiones y bueno, veremos a ver cuándo es que puede llegar a tratarse esa iniciativa. Estuvimos escuchando a la diputada Vanessa Siley incluso que de alguna manera agradecía la convocatoria que hubo porque hubieron muchos jueces presentes aquí en el auditorio para, bueno, apoyar este juzgado. En realidad estas secretarías que son secretarías con perspectiva
perspectiva de género dentro de los juzgados de ejecución penal. Bueno, un tema muy interesante que seguramente a medida que se vaya tratando en comisión, a medida que vaya avanzando el tiempo, lo vamos a ir como estudiando y entendiendo más en profundidad en qué consiste, pero en principio es una muy buena iniciativa porque hace a las reglas de la perspectiva de género, ¿no? Y también decía la diputada Siley que todos aquellos que integren ese gabinete interdisciplinario tienen que tener la capacitación de la ley Micaela, Claro. que es muy importante y que esa capacitación no tenga más de 2 años de haberse realizado. O sea, una capacitación bastante actualizada, porque la ley Micaela, recordemos, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para los 3 poderes del Estado, tanto para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así que bienvenida esta iniciativa. Y también vamos a meternos lo que es la agenda parlamentaria para el día de mañana. Sabemos que mañana se reúne la Comisión de Juicio Político, efectivamente a las 11 de la mañana. ¿A quiénes tenemos citados a comparecer como testigos en el día de mañana, José? Bueno, en principio tenemos, Sí. pero originalmente digo porque hubo un desdoblamiento, hubo varias citaciones que se hicieron. Vamos a tener 4 invitados. En primer lugar es Marcelo Alessandro, que fue ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento viene. Por el momento no ha dicho que no venga. Por el momento no ha pedido reprogramar nuevamente. Sabemos que la semana pasada, el lunes a las 20 horas, avisó como a último momento que no iba a venir, así que habría que esperar cómo transcurre el resto del día. Si a lo largo de estas horas no avisa que no viene, bueno, efectivamente lo tendremos en el día de mañana, veremos. Así es, sí. Bueno, veremos si viene. Yo pongo algunos porotos en ¿De que viene? De que no. Me parece. Veremos qué sucede. De que reprograma, pero bueno, veremos. Sí. También está el camarista Juan Ignacio Máiquez y también está el procurador general de la ciudad, Gabriel María Starloa, y Miguel Federico de Lorenzo, quien es titular de la Secretaría de Jurisprudencia, creo, de la Corte Suprema. Sí. Ellos son los que están invitados y bueno, hasta el momento, yo recién antes de venir había consultado, no había ninguna información de que hubieran pedido reprogramar, pero bueno, tal cual habías dicho, a las 20 la semana pasada, avisó último. Alessandro. O sea, por el momento tenemos ¿cuántos invitados? 4 invitados. Así que arranca en un horario 11 de la mañana. Claro. Arranca 11, arrancará tipo 11:30. Luego seguramente que va a haber esta cuestión de que se da entre los debates entre oficialismo y oposición que conforman la Comisión de Juicio Político. Habría que ver si se vota alguna cosa más. Viste que esas cosas siempre se dan en juicio político, así que seguramente que va a ser una jornada que se va a extender, calculo yo que hasta las 5 o 6 de la tarde. Está llegando, sí. Habría que ver, todo va a depender de cuánto dure el testimonio de cada testigo que tiene el deber de venir a comparecer en calidad de testigo aquí en la Comisión de Juicio Político. Y para hacer un repaso de lo que fue la Comisión del Juicio Político el martes pasado, tenemos al diputado Rodolfo Tailade, que decía lo siguiente. Yo diría que si tengo que calificar con una palabra lo que ha pasado hoy, elegiría la palabra bochorno, digamos, ¿no? Es decir, claramente lo que ha pasado hoy es absolutamente repudiable, deplorable en términos institucionales. Ha sido una falta de respeto al Congreso Nacional, a los diputados que representamos el pueblo de la nación, que un funcionario judicial de la máxima jerarquía como este hombre haya pretendido tomarnos el pelo de la forma en que lo hizo a lo largo de todas estas horas, ¿no? Acudiendo a argumentos absolutamente absurdos para evitar responder preguntas, la mayoría de las cuales eran bastante sencillas y no tenían ninguna complejidad, pero claramente la verdad que este hombre está bastante sucio como para haber tomado esta actitud, que no tengo ninguna duda, además, la planificó junto con su jefe Rosati, porque más allá de que esto ha sido una declaración que de ninguna manera puede haber dejado satisfecho a Rosati, lo cierto es que es el propio Rosati el que planificó esto junto con Robles, y por eso es la gravedad de lo que ha pasado hoy en la audiencia, ¿no es cierto? Me provoca, la verdad que es repulsivo que el máximo responsable del Poder Judicial argentino
tenga como mano derecha un personaje como el que declaró hoy, ¿no? A lo largo de estos 6 meses han venido, hoy creo que la diputada sí le hizo el cálculo, 23 funcionarios de la Corte Suprema. La mayoría de altísimo rango, secretarios letrados, secretarios de vocalías, todos están regidos por el reglamento de la Justicia Nacional. Ninguno, salvo una pregunta que se le hizo al secretario letrado del doctor Rosekrat, el doctor Federico Morgenstern, una sola pregunta en donde se le preguntó cómo había sido la discusión entre él y Rosekrat respecto del fallo del 2x1. Sí, recuerdo. Y la verdad que con razón él dijo, eso yo no lo puedo decir, eso sí está alcanzado por el artículo 8, que básicamente este artículo 8 que se cansó de repetir Robles, dice que los jueces, los empleados y los funcionarios de un tribunal tienen que guardar secreto respecto de las funciones que cumplen, de las funciones del tribunal. Ahora, de los asuntos. Ahora, lo que tienen que guardar secreto tiene que ver con lo jurisdiccional. No si el correo electrónico de Horacio Rosati fue suprimido y si se cambió por otro y por cuestiones que son absolutamente menores y que de ninguna manera pueden estar amparadas por ese artículo. Por eso tomamos la decisión en la comisión, antes de proceder a hacer una denuncia por falso testimonio contra este mentiroso, darle una nueva oportunidad de que venga y que de alguna manera revierta lo que pasó hoy. ¿Qué vamos a intentar hacer? Bueno, la comisión acaba de votar, requerirle a la Corte que releven al señor Robles de la reserva que indica el artículo 8, inciso B del Reglamento de la Justicia Nacional y que, por lo tanto, que venga a declarar, por lo menos en esos temas, sin ninguna limitación. Diputado... También le vamos a decir a la Corte cuál es... Sí, cierro. Digo, también le vamos a preguntar a la Corte, vamos a preguntarle a la Corte, ¿quién tiene razón? ¿Los 23 funcionarios que declararon antes de Robles o Robles? Porque los 23, ninguno se amparó en este artículo y el único es Robles, que además no es abogado y encima también se cansó de repetir que él no manejaba ni se metía en temas jurisdiccionales. Ahora, a la hora de invocar el reglamento, parecía un abogado de amplia trayectoria. Y cambiamos completamente el ángulo de la información, nos vamos a meter en lo que es el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la eutanasia, un tema que se empieza a hablar en la República Argentina y que a lo largo de los últimos años se empezó a hablar en distintos países del mundo, que tiene que ver con este derecho a poder decidir en qué momento ponerle fin a la vida de un ser humano. De alguna manera, de que no te obliguen a transitar quizá un sufrimiento, un padecimiento obligatorio a causa de una enfermedad que en muchos casos es irreversible, en muchos casos es una enfermedad terminal. Bueno, lo importante es que los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, consideran que es momento de empezar a debatir, es momento de empezar a hablar sobre este tema y para entender de qué se trata, José nos va a contar en unas placas. Sí, Luz, realmente, bueno, lo titulamos como un debate incómodo y transversal que muchos quieren dar. ¿Por qué? Porque es transversal, porque hay iniciativa de todos los sectores. Sí. Porque es incómodo, porque hay muchas presiones para que no se trate. Por eso tantas veces estos proyectos de los que vamos a hablar se han presentado, se han vuelto a presentar, porque uno dice, bueno, tienen fecha reciente, sí, pero se habían presentado antes, cuando pierden estado parlamentario se vuelven a presentar, porque es un tema que en algún momento debe ser abordado y sobre eso vamos a por lo menos a darle visibilidad a esta cuestión que transita por lo menos en las conversaciones, está muy, muy presente y hay un cierto compromiso para avanzar con el tema próximamente. Claro, José, así como existen muchas leyes que de alguna manera garantizan que tengamos condiciones de vida plena, también es importante que nuestro Estado empiece a prever ciertos proyectos, ciertas leyes que decidan o que permitan al ser humano en qué momento quizás decide, por estar transitando una enfermedad terminal, una enfermedad de mucha gravedad, decida si quiere o no continuar con el tratamiento, que no te obliguen
a padecer ese sufrimiento por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, como bien decía José, son proyectos que se vienen presentando hace un largo tiempo, sí, pero, como siempre decimos, las leyes se van dando de acuerdo al contexto en el cual la sociedad va evolucionando y se va preparando para cierto tipo de normativas, para cierto tipo de legislación. Quizás hace unos años atrás no era todavía el momento de hablar de este tipo de derecho a decidir en qué momento poner fin a la vida, pero quizá hoy en día ya la sociedad está como mucho más preparada, mucho más como empapada con el tema y, por sobre todas las cosas, entender que cada ser humano tiene derecho a decidir en qué momento quiere continuar o no con su vida a causa, siempre decimos, de una enfermedad terminal grave que de alguna manera sea irreversible, ¿no? Así es, y bueno, el disparador de este debate que vamos a iniciar aquí y que seguramente se va a prolongar dentro del Palacio, es que hace pocos días, y lo comentamos acá en el programa, la diputada Mara Brauer organizó una jornada de debate sobre la eutanasia, tema en el cual ella es autora de un proyecto. En la Cámara Baja hay 5 proyectos sobre el tema y 2 en el Senado de legisladores de todos los sectores. Los de los diputados son de Carolina Moisés, del oficialismo, Jimena Latorre y Julio Cobos, del radicalismo mendocino, y Gabriela Esteves, también del Frente de Todos. Y a propósito de esto, recordaba, y lo hemos comentado alguna vez al hacer referencia a este tema, que el 14 de junio del año pasado, yo trataba de ver cuándo era que recordaba ese comentario que había hecho precisamente Mara Brauer, sí, y lo había hecho en el 14 de junio de 2022, que es lo que estaban haciendo en comisión. Bueno, se estaba tratando el tema de la ley de cuidados paliativos, que finalmente se transformó en ley. Sí. Se iniciaba el debate en comisión en ese momento. Lo estaba dirigiendo la Comisión de Salud Mónica Fein, diputada socialista, y a propósito de eso, Mara Brauer en su intervención decía que ella había ido pensando que iban a tratar el tema de eutanasia, sí, y entonces lo había hablado con Mónica Fein, le había dicho que debían tratar ese tema y ella le había contestado en ese momento, no, primero tenemos que tratar cuidados paliativos, y la verdad que tiene razón, decía Mara Brauer, bueno, cuidados paliativos ya es ley, es el momento de tratar eutanasia, evidentemente. El proyecto de Brauer propone instituir y reconocer el derecho de toda persona mayor de 18 años a solicitar y recibir asistencia para morir de manera voluntaria en determinadas circunstancias. Esa es una de las cosas que establece. Establece también regular los procedimientos para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente ley. Establecer los derechos y deberes del personal de salud interviniente, también definir y desarrollar los principios, garantías y recaudos de conformidad al marco vigente, el marco legal vigente, y definir los mecanismos institucionales que permitan controlar y verificar la pertinencia de las solicitudes y la adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. Claro, acá habla del personal de salud interviniente, va a hacer referencia a esto, ¿no? Porque va a tener que intervenir un personal interdisciplinario, ¿no? Como que esa persona que de alguna manera se le ha diagnosticado que tiene que ser una enfermedad terminal, que es irreversible, va a tener que pasar seguramente por el chequeo de varios profesionales, no solamente quizá con el especialista de la enfermedad que está transitando, sino también con psicólogos, con psiquiatras, hablar el tema de seguramente que tenga familia, ver cómo se trata el tema de la opinión familiar, cómo repercute eso dentro de la propia decisión, porque de alguna manera lo que establece este proyecto es, como decía, poner fin a la vida a través de la asistencia médica, ya sea porque un médico mismo te inyecta una sustancia que te ayuda a terminar con tu vida, o a raíz de que te expiden una receta y vos mismo lo vas autoadministrando. Entonces es un tema que requiere mucho análisis, mucho debate y ser muy responsable respecto a cómo se va a desarrollar esta situación en los casos que realmente acrediten los requisitos que establezca este proyecto, ¿no? Obviamente, sí, y muy lejos están estos proyectos de los que vamos a hablar hoy de establecer una licencia para matar. Justamente, claro, muy lejos de eso, esa es la idea, y justamente por lo que vos estás diciendo, hay un montón de requisitos que no implican agregarle burocracia, sino certezas a lo que se vaya a hacer, y al punto tal que son comisiones nacionales las que intervienen en esos casos, de modo tal de que esto no será una cosa que
que sea masivo, una cuestión que pueda llegar a tener cierta Claro, como un masividad. no va a ser que cualquier médico te va a poder recetar No. como si fuese que vas y tenés una gripe y te recetan una pastilla para No, la para gripe, nada, un claro. jarabe para la gripe. Esto realmente no va a intervenir solamente un profesional, sino un equipo interdisciplinario. Obviamente. Tiene un cuidado y un seguimiento mucho más riguroso, ¿no? Así es. Y bueno, veamos qué se entiende por muerte voluntaria médicamente asistida. Son dos modalidades, según establece el proyecto del que estamos hablando, en este caso es el de Mara Brauer. Sí. Eutanasia, administración directa al paciente de una sustancia que provoca la muerte. O sea, acá de alguna manera, bueno, le están provocando la muerte, no es que lo dejan morir directamente, no es una desconexión. No es que lo desconectan directamente, sino que se provoca la muerte por decisión propia Claro. del Claro, protagonista. sí. Por parte de un profesional de la salud competente, a partir de la petición libre, informada y reiterada del paciente que cumpla con los requisitos establecidos. Esos requisitos están en el artículo 4. Acá me parece importante petición libre, informada y reiterada, porque se va a abrir la discusión de qué pasa con aquellas personas que tienen, por ejemplo, muerte cerebral, o aquellas personas que no pueden decidir voluntariamente porque están en un estado de coma, están en un estado vegetativo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque acá el proyecto es claro, dice una petición libre, informada y reiterada. Es decir, el propio paciente tiene que protagonista. pedir, tiene que prestar el consentimiento de que quiere acceder a ese tipo de práctica, ¿no? Justamente yo lo leí, yo puede que me equivoque, pero lo leí todo el proyecto y no le encontré qué pasa con esas personas Esos que están casos. cuando la persona no puede decidir. Y tiene que En ser este los caso, familiares, habría que ver cómo regulan eso. me parece que este proyecto no lo dice. Otros proyectos sí lo dicen. Claro. Pero bueno, vale la Sí. pena. Esto es para eutanasia. Sí, porque también Suic- recordemos, José, que esto es uno de los proyectos, como bien decías, son varios proyectos y cuando se empieza va a a tratar en trabajar comisión, sobre eso, claro. van a, como siempre decimos, arman un Frankenstein de los distintos proyectos y arman cuál va a ser el mejor proyecto que quede redactado con el articulado, que quede más completo Así para es. poder dar dictamen de comisión efectivamente y que ese proyecto llegue al recinto. Así es. Y en el caso, vamos al suicidio asistido, cuando es el propio protagonista el que se lo provoca. Prescripción o suministro al paciente por parte del profesional de la salud de una sustancia letal, de manera que se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte, a partir de la petición libre, informada y reiterada del paciente que cumpla con los requisitos establecidos. Y en los dos casos hablamos de requisitos Acá, José, va a haber un tema que seguramente este proyecto o los próximos proyectos que se traten van a tener que tratar el tema de lo que dice el Código Penal, porque el Código Penal establece una figura que habla de la asistencia al suicidio, ¿no? La instigación al suicidio. Y se puede dar de dos mecanismos, ya sea cuando una persona insta al otro a suicidarse, es decir, lo convence que tiene que suicidarse, o también habla de aquel que proporciona el medio para que esa persona pueda llevar a cabo ese fin. Claro. Para que se configure el delito, tiene que darse efectivamente el suicidio de la persona. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se va a poder ver de que esto, cuando te expiden una receta para que te autoadministres para provocar el suicidio, eso no entre dentro de la figura del Código Penal, que de alguna manera te facilitaron el medio para llegar al suicidio? Seguramente se va a hablar también de este tema porque va a ver cómo se va a proteger legalmente ahí al propio médico que está amparado Claro. por esta ley a expedir esa receta, ¿no? Exacto, exacto. Y por eso esta comisión, este proyecto fue girado a comisiones de Acción Social y Salud Pública, obviamente, la de Legislación General, Derechos Humanos y Garantías, Legislación Penal, ¿Ves? está, Y sí. y Presupuesto de Hacienda. Pero en este caso, Sin duda. este proyecto y otros de los 5 también están. No todos están en Legislación Penal. Se ve que no todos tocan el Código Penal. En el Exacto. caso este, cuando hablan de los requisitos establecidos, dice, me fijaba, ¿cuáles son los requisitos establecidos? Los establece en el artículo 4 del proyecto y, por ejemplo, establece, que las personas con derecho a pedir acceder a la muerte voluntaria médicamente asistida, aquellas, hay que ser, en el caso del proyecto de Mara Brauer, Sí. mayores de 18 años plenamente capaces. Ese es el detalle. Por eso decimos, no cuando una persona está en estado terminal y vegetativo. No, Claro. tiene que ser plenamente capaces. De nacionalidad argentina o con residencia permanente en Argentina por un periodo no inferior a un año. De modo tal que no se haga y entiéndaseme con todo respeto, turismo
eutanásico. Claro. Que no sea que vengan acá a provocar la muerte. Digo, José, ¿no? Qué difícil va a ser un poco regular esa parte, porque ponele que esa persona, a raíz de la enfermedad que se le despertó, o que por un accidente, lo que sea, está transitando, y se restringe la capacidad. Y llega a tener una capacidad restringida y no una plena capacidad como pide el proyecto de ley. Y sin embargo, a raíz de esa capacidad restringida, producto de esa propia enfermedad que está transitando, que le genera quizá un deterioro cognitivo o lo que sea, si va a poder decidir o no. Si se lo va a tener en cuenta o no. ¿Ves? Es como que se abren un montón de puntos sobre los cuales va a haber que empezar a reparar, a estudiar, a establecer para que se pueda llevar a cabo en los casos que realmente son necesarios hacerlo. Pero seguramente, como esto termina haciéndose un proyecto de tomando varias cosas de todos los proyectos que hay, seguramente se van a atender todas esas cuestiones. Sí. También puede ser aplicarse esto a causa de una enfermedad grave e incurable, de una lesión o de un padecimiento crónico grave, progresivo e imposibilitante, que estén sufriendo intensos dolores o padecimientos psíquicos o una condición de gran dependencia y disminución de su integridad que a juicio de la persona resulten indignos o intolerables. Y de dignidad se habla mucho en todos los proyectos que están así, porque bueno, por algo la ley vigente habla de muerte digna, justamente. Claro. Bueno, veremos. Y habla más que nada de la dignidad, José, por una cuestión de que lo que se busca de alguna manera es que no te obliguen a transitar un padecimiento y un sufrimiento a causa de una enfermedad que quizá es incurable, es irreversible y que sabes que de alguna manera va a terminar acabando con la vida de esa persona. Entonces por eso habla de la dignidad aquí, ¿no? Porque muchas veces tener una vida digna estando bajo sufrimiento, un sufrimiento constante que te puede llegar a provocar cierta enfermedad, y no sé si realmente se considera que es digno de vivir de esa manera. Claro, por eso se habla mucho de esto. Así es, bueno. Vamos a la placa anterior, pero bueno, solamente que dice el proyecto de Jimena Latorre se denomina regulación. Entonces pasamos al otro proyecto que se denomina Regulación de la Eutanasia, Buena Muerte, y su autora lo califica como superador de la ley de muerte digna que rige en la actualidad. Así es, y tenemos a la diputada Jimena Latorre que hablaba sobre este proyecto. Vamos a ver qué decía y seguimos analizando. Bueno, hoy quiero rendir homenaje a un amigo muy querido, pero sobre todo también a un ciudadano ejemplar. Nos dejó un legado, una demanda social que como representantes del pueblo tenemos la obligación de atender. Pero el verdadero homenaje lo vamos a rendir el día que en este cuerpo, en esta Cámara, debatamos y demos media sanción a una ley de eutanasia para la Argentina. Hoy quiero recordar a Daniel Ostropolsky, un correligionario con una trayectoria intachable. Él formó parte del gobierno de Santiago Felipe Llaver, el gobernador mendocino de la Vuelta a la Democracia. Fue director del Banco Nación durante la presidencia de la Rúa y fue representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura entre el 2010 y el 2014. Daniel tenía ELA desde el 2018, una enfermedad degenerativa que fue menoscabando su salud hasta que este lunes, en Mendoza, en compañía de sus hijos, falleció. Desde su diagnóstico y ante el horizonte que plantea una enfermedad como el ELA, incurable, eligió un camino generoso, eligió el camino de la conquista de derechos, como hombre de derecho que era. Y coherente con su defensa de las libertades individuales, alzó su voz para reclamar una de las libertades más elementales, la de elegir cómo vivir y la de también elegir cómo morir. Nos interpeló a los legisladores mendocinos acerca de la necesidad de tener una ley de eutanasia. Nos interpeló desde el ejemplo. Daniel pudo haber recurrido en forma individual a la justicia. No le faltaron nunca conocimientos para eso y sin dudas en una interpretación de nuestra Constitución la justicia hubiese reconocido que tanto los derechos constitucionales como los bienes jurídicamente protegidos por nuestra Constitución daban justamente reconocimiento a este derecho que él reclamaba para decidir cómo morir. En su lugar, prefirió poner sus conocimientos y su testimonio al servicio de otros que como él eran presos, son presos
de enfermedades que avanzan día a día sin alivio ni cuidado paliativo que las ayude y que no pueden decidir cuándo decir basta y descansar. Este pedido lo recogimos con Alfredo Cornejo y con Alejandro Cacase después de mucho estudio y con mucha responsabilidad cuando presentamos a fin del año pasado el primer proyecto de regulación de la eutanasia en la Argentina. Desde entonces y hasta hace pocos días Daniel nos acompañaba en el ámbito académico defendiendo ese proyecto en su doble rol, de jurista y también de paciente. Me complace decir que en esta Cámara le siguieron a esa iniciativa otros proyectos y que hoy hay 5 proyectos de legalización de la eutanasia en la Argentina y 2 en el Senado. Y también hay que decir que estos proyectos tienen origen en los distintos bloques. Eso nos da cuenta de que este debate nos interpela a todos por igual y también de que nos atraviesa como partidos. Escuchábamos entonces a Jimena Latorre en un discurso del año pasado donde hablaba sobre el tema de la eutanasia y hablaba por sobre todas las cosas de que así como tenemos derecho a decidir cómo vivir, también tendremos que tener derecho a decidir cómo morir. Quédense con nosotros, llegó el momento de hacer un pequeño corte, en minutos nada más volvemos y seguimos analizando este proyecto que es tan importante. Ya venimos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declararlo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso. Y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Las tareas laborales insalubres, riesgosas, lo son tanto para varones como para mujeres. No es que con esto queremos plantear, bueno, vamos todos a hacer tareas insalubres. No. Lo que no tiene que ver con el género, la realización de la tarea, tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja. No deberían ser insalubres, digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres, ¿no? Exactamente, porque como bien lo decís, no hay trabajos insalubres. Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre. La RENIA, que es una reparación económica destinada justamente para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o cuyos progenitores, por ejemplo, han fallecido a causa de violencia intrafamiliar, progenitora o progenitor,
contarte que no es un subsidio, es un derecho. Es un derecho. Está bueno la aclaración. Es un derecho y está lo que tenemos que hacer... porque las palabras le dan sentido. Exactamente. Totalmente. Es trabajar para que todas esas niñas y niños que han quedado efectivamente, la mayoría de los casos, estamos hablando de situaciones de femicidios, por lo tanto, que han quedado sin sus madres y que en muchos casos sus padres están privados de la libertad, tenemos que poder acceder o llegar a todas esas niñas y niños para que puedan acceder y hacer efectivamente este derecho, que es una reparación económica. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Estuvimos haciendo un repaso. En realidad estamos analizando lo que propone el proyecto de eutanasia. Empezar a hablar de esta posibilidad de este derecho a decidir en qué momento poner fin a la vida a raíz de estar atravesando quizá una enfermedad terminal, una enfermedad que no tiene posibilidades de recuperarse, ¿no? Que es irreversible. Bueno, a raíz de esto estamos analizando los distintos proyectos que se trataron y se tratan aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Un tema que se empieza a hablar no solo en Argentina, sino también en el mundo, y para eso José nos va a seguir contando a ver de qué se trata. Así es, sí. Estábamos con el proyecto de Jimena Latorre, que es radical mendocina, a quien veíamos recién en ese discurso que daba el año pasado. Después vamos a hacer referencia a quien ella hacía referencia, ese homenaje que le rendía. Este es un proyecto de ella, lo representó justamente una iniciativa presentada previamente, que esta iniciativa tiene fecha el 17 de abril, pero es una iniciativa que ya había presentado previamente junto a los diputados Alfredo Cornejo, y digo diputados porque él era actualmente senador, pero en ese momento era diputado, y Alejandro Cacase, que pretende regular el derecho de toda persona a solicitar la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo enfermedades graves e incurables o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante. También se determina el procedimiento formal a realizar y se establecen las garantías, derechos y deberes del personal médico y servicio de salud que deben intervenir. Ella sostenía, justamente en esa conferencia de prensa, la recuerdo, lo veremos en la próxima placa, que la ley vigente es bastante incompleta. Hablamos del proyecto ese que fue presentado el 26 de noviembre de 2021. Fue un viernes por la mañana, me acuerdo, porque la cubrí esa conferencia de prensa que dieron desde Mendoza, justamente, en el marco de una conferencia de prensa de la que tomó parte también el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, que era justamente a quien homenajeaba la diputada recién en su discurso de homenaje. Ostropolsky padecía esclerosis lateral amiotrófica
ELA, y le reclamaba una ley que le otorgara libertad para elegir cuándo poner fin a su vida. Definió el proyecto como una entrada a la vida que le queda a la gente que padece las enfermedades incapacitantes y progresivas e incurables. Él hablaba en primera persona. Recuerdo esa imagen que tenía junto al entonces diputado Alfredo Cornejo y la diputada Jimena Latorre, que le sostenía el micrófono, él en silla de ruedas, y podía hablar muy bajito, con cierta dificultad, pero podía hablar y estaba recontralúcido, muy lúcido. Por eso, a propósito de lo que mencionábamos, el hecho de que personas que tienen la lucidez para decidir, y él la tenía, que habla de esa capacidad plena, que claramente tenía esa capacidad, no estaba restringida su capacidad de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Él decía en ese momento, claro, no me cabe duda, decía Ostropolsky, de que el sufrimiento que causa el hecho de no tener esta posibilidad de elegir un derecho personalísimo, como es la libertad en este extremo, atenta también contra un valor fundante que es la dignidad. Por eso hablamos e insistimos en remarcar la palabra dignidad, está presente en todos estos tipos de debates. En ese momento recuerdo que Cornejo le había dicho que había dicho que él es el dueño de esta iniciativa, había dicho en ese momento, y lo definió como vocero de ese proyecto que estaban presentando. Y Ostropolsky le dijo, en ese momento aclaró que él de lo único que es de lo que era dueño era de esa enfermedad que tenía. Sí. O sea, no era... Bueno, veremos la próxima placa. Daniel Ostropolsky falleció finalmente, falleció por muerte natural. Sí. El 13 de septiembre de 2022, a los 73 años. Y 2 días después, la diputada Jimena Latorre le rindió un sentido homenaje, que fue el que estábamos viendo ahí, 6 minutos duró ese discurso que vimos recién, en el recinto, donde concluyó su discurso diciendo: el derecho a la eutanasia será ley, por Daniel y por muchos otros que se han ido sufriendo. Exacto. Porque esa es la idea de esta iniciativa, que trata de darle dignidad y poner fin a ese sufrimiento. Veremos la siguiente placa. Si bien recordemos, José, antes de seguir avanzando con el tema, que actualmente en la Argentina existe una ley que se llama la Ley de Muerte Digna, que es un derecho que tiene el paciente a decidir no continuar más con el tratamiento que está atravesando, y claramente por el propio transcurso de la enfermedad esa persona termina falleciendo, ¿no? Es esa posibilidad que tiene todo paciente de que no te obliguen a someterte a un tratamiento, que no te obliguen a someterte a transitar por ejemplo, una quimioterapia, una transfusión, sea lo que sea el contexto, pero lo decide propiamente esa persona. Y luego, al no recibir el tratamiento necesario, lógicamente que a raíz del transcurso normal de la enfermedad, esa persona termina falleciendo. Eso existe hoy en día. En cambio, la eutanasia o estos proyectos, de alguna manera lo que buscan es ayudar de alguna manera a esa persona a terminar con la vida, ya sea porque un propio médico te administra una sustancia para que tu corazón deje de latir, o te expiden en una receta para que vos lo autoadministres solo. Son como 2 temas similares, pero diferentes a la vez, ¿no? Ayudar al buen morir. Exacto, exactamente. Y justamente entonces en la Argentina, y tal cual decías, la muerte digna o eutanasia pasiva es permitida en ciertos casos y está regulada por la que mencionabas recién, es la ley 26.529. Sí. Según esta norma, el paciente puede tomar decisiones anticipadas y disponer directivas por escrito sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos y decisiones relativas a su salud. Para la diputada, por ejemplo, la diputada Latorre y todos aquellos que han presentado estas iniciativas, esto es incompleto, no alcanza para atender la situación de estas personas que tienen semejante padecimiento. Veamos la siguiente placa, que es el proyecto de Latorre. Crea, por ejemplo, entre otras cosas, porque son proyectos muy largos y estamos recreando algunas cuestiones solamente, una comisión en cada una de las 24 provincias que serán las encargadas de dar o no la aprobación en cada caso. Por eso es lo que decíamos, como Andolú decía, hablaba de esos comités interdisciplinarios o esas personas, porque hay que autorizar ese tipo de cosas. No es que se está dando carta franca a los médicos para que dispongan de la vida de las personas, no es así. Necesariamente tiene que haber una comisión que tiene que autorizar este tipo de cosas. Yo leía en el proyecto de Mana Brauer, habla de una comisión nacional, es una sola.
la que en el proyecto habla de una por las 24 provincias, o sea, es más federal en ese sentido porque se establece en todos los distritos que haya comisiones. Se establecen los requisitos básicos que serán considerados por una comisión de asistencia y análisis médico ante la que el paciente deberá plantear su decisión y voluntad de recurrir a su asistencia para una buena muerte, que es la palabra que insiste en remarcar este proyecto. Veamos la siguiente placa, que establece como requisito fundamental que se trate de un padecimiento grave, irreversible, incurable y que implique un sufrimiento de tal magnitud, dolor y gravedad que sea incompatible con la dignidad humana. Exacto. Esos son los requisitos que establece fundamentalmente. La apreciación, ¿quién te dice que esto es real? La hará un cuerpo interdisciplinario, que es lo que vos mencionaste varias veces hoy, sí. Que funcionará en cada distrito, en este caso, integrado por médicos, psicólogos y juristas. En caso de rechazo, porque puede ser que te digan que no están dadas las condiciones como para que te asistan para tu muerte. En caso de rechazo, el padeciente, por eso la palabra paciente o padeciente, podrá recurrir para que sea analizado por la comisión en pleno. Claro, tendrá como una instancia de evaluación. En caso de rechazo va a tener como una instancia de que otra sede, podríamos decir, otra instancia, pueda evaluar su caso y ver si esta decisión es definitiva o no. Y habría que ver esto cómo se va a traducir en términos de tiempo, José, porque imagínate que una persona que está padeciendo esa enfermedad, que está transitando por eso y de repente te hagan esperar 1, 2, 3 años, como si fuese un fallo judicial, por decirlo de alguna manera. Sabemos que la justicia que llega tarde no es justicia. Y muchas veces los estrados judiciales están tan cargados de causas que la justicia termina llegando tarde. Entonces habría que ver esto también en qué términos de tiempo se plantea para que ese padeciente, como estamos diciendo, que tiene todas las circunstancias dadas quizá, no sea una espera que alargue la agonía, porque simplemente lo que estás haciendo justamente estás lesionando la dignidad humana, que es lo que busca evitar este proyecto de ley. Y están también los familiares, aquellos casos, que este proyecto sí los contempla, aquellos casos terminales en los que están en estado vegetativo, que es la decisión, y ahí los padecientes también terminan siendo los familiares, todos aquellos que están sometidos a esa situación, a esa espera terrible. Veamos la siguiente placa, donde veremos qué pasa si el padeciente no puede expresar ese deseo. Esa es la cuestión, que este proyecto sí lo contempla. Está contemplado que la familia pueda decidir, pero no en función de su voluntad, sino de cuál hubiese sido la decisión del padeciente. Y ahí es una cosa que ahí la comisión es la que tiene que decidir si se cumple ese requisito. Y es un poco ambiguo, porque te dice en base a cuál hubiese sido la decisión del padeciente. O sea, si el día de mañana a un paciente, ponle que tiene un accidente de tránsito, lo que sea, le deja una enfermedad incurable, irreversible, que le cambia las condiciones de vida, y esa persona, ¿vos cómo sabés? Y no puede decidir por sí mismo y tienen que decidir los parientes. ¿Cómo decidís cuál hubiese sido la decisión de ese padeciente? Y es un tema que... Porque quizás a los 18 años vos dijiste, si a mí me pasa esto, quiero que tal cosa, pero de repente te pasó a los 45 y capaz que ya no tenés la misma opinión que tuviste a los 18 años, que tu familia sabía cuál hubiese sido tu decisión. Entonces, me parece un poco medio ambiguo esta parte. Es difícil esto, esta parte es la más difícil, me parece, lo que decían, por ejemplo, en aquella conferencia de prensa de la que hablamos hace 2 años, decían que lo que hace ese representante de la familia o ese representante familiar de ese padeciente es ser vocero de la voz del padeciente, que no puede manifestarse previamente, obviamente. Las personas pueden dar su consentimiento hasta los 16 años. Recordemos, el proyecto de Brouwer hablaba de 18 para arriba. Esto contempla para menores de edad, hasta los 16 años. En el caso de ser menores de edad, el mismo deberá ser dado por padres o tutores. O sea, es más amplio en ese sentido, contempla a todas las personas. Y acá muchas veces se va a abrir el debate seguramente de lo que sucede cuando los menores quieren decidir sobre alguna cosa y los padres o tutores no quieren. Siempre está abierta la vía judicial, ¿no? Que sea un juez el que termina decidiendo cuál es la voluntad o no de ese menor de edad. Habría que ver cómo se dan estos casos también. Y ellos decían también en ese momento que la dignidad es un concepto subjetivo también, y no hay nadie mejor para decir qué es digno o indigno que el titular de ese derecho. Claro, el sujeto. De ahí viene la palabra subjetivo, ¿no? Así es, muy bien, muy bien. Veamos, ¿qué pasaba
cuando se trataba justamente... Aquí está. Cuando hace exactamente un año en Italia se reinició el debate sobre el suicidio asistido, el Papa Francisco salió al cruce afirmando que la muerte no es un derecho. Porque acá, bueno, ¿por qué lo traemos al Papa? Sí. Lo traemos a este debate. Porque obviamente acá, ¿quién va a tener un peso enorme en este debate cuando llegue justamente a las comisiones y ni hay que hablar al recinto? La Iglesia, la posición de la Iglesia. Y bueno, acá vemos, el Santo Padre condenó el suicidio asistido. No quiere saber nada con este tema. Lo diferenció de los cuidados paliativos para afrontar la muerte de manera más humana. Y dijo el Santo Padre en una de esas homilías en los miércoles justamente, dijo en las audiencias que tienen lugar los miércoles, debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar a cualquier forma de suicidio, dijo Francisco en ese momento, dejando claro y anticipando lo que va a ser un debate similar, me imagino, cuando llegue el momento, al aborto, totalmente. Totalmente. Porque es un tema que, bueno, tiene mucho que ver con la conciencia. Veamos entonces, y vamos al mundo, a ver, ¿dónde rige la eutanasia? No son tantos los países. O sea que este debate... bienvenido sea, pero te van justamente a argumentar que esta es una cuestión que no es tan extensiva a todos los países. Países Bajos lo aprobó en 2002. Son 7 los países. Bélgica en 2002, un mes después que Países Bajos, bueno, son vecinos. Fue el primer país en practicar la eutanasia, Bélgica, a un menor. En Luxemburgo se aprobó en 2009, en Canadá en 2016, en España, con enorme debate, en 2021. Fue el primer país de tradición católica en Europa donde se aprobó este tema. Nueva Zelanda en 2021, primer país en someter la eutanasia a un referéndum. A partir de ahí se hizo. Y Colombia en 2015 la habían despenalizado en 1997, pero es ley desde 2015, en realidad. Y veamos ahora una de las últimas placas. Países y regiones donde la eutanasia está prohibida, pero rigen otra forma de muerte compasiva. Alemania, Suiza, Victoria, en Australia, California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregon, Vermont, Washington y Columbia, en Estados Unidos. Y por último, llegamos a la región. ¿Cómo es en América Latina? Bueno, hablábamos de Argentina, nosotros hemos hecho punta en ese sentido, por lo menos a lo que hay es algo. En 2012 se aprobó una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles, que es la ley de muerte digna de la que hablábamos. En Chile, en 2012, se aprobó que pacientes en estado terminal puedan rechazar la continuidad de los tratamientos. Y México, otro país muy católico, algunos estados permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Así es, y quien estuvo hablando también sobre este tema, una de las autoras de los proyectos es Mara Brauer, y vamos a escuchar qué decía al respecto. La verdad que un panel de lujo, están grandes juristas como la doctora Aida Kemelmacher, el sociólogo de CONICET, Mario Peceni, médicos como la doctora Jacob, el doctor Soriano, y bueno, para empezar en este congreso a debatir un proyecto de ley que no solo hay uno de mi autoría, hay firmas y varios proyectos de casi todos los bloques políticos. De Juntos por el Cambio he presentado proyecto a Jimena Latorre, Julio Cobos, de nuestro bloque la diputada Gabriela Esteves, la diputada Moisés. Realmente es un tema transversal y es un tema que la Argentina se debe. Es un tema que se está debatiendo en el mundo. Hay más de 10 países que tienen el derecho a la eutanasia. Se está discutiendo en Uruguay, en Chile. Y es esto, ¿no? Es el derecho de las personas que están viviendo graves sufrimientos que no tienen cura, que no tienen paliativos y que hacen que el final de la vida, en vez de ser digno, sean un horror, en un enorme sufrimiento. Queremos darle a las personas ese derecho. A las personas, nadie va a poder decidir por nosotros mismos. Este no es un derecho delegado, es la decisión propia de la persona que está viviendo ese sufrimiento, decisión que lo toma según su propio
filosofía de vida, su propio sentimiento y acompañado por un equipo médico, psicólogos, trabajadores sociales que lo van a ayudar a reafirmar o no esta decisión. Bueno, y ahora sí nos metemos en una noticia triste, pero bueno, no queremos dejar desde aquí, desde el equipo de Diputados Televisión, de dar nuestras condolencias a la familia del diputado Julio Daniel Ferreira, lo podemos ver en imágenes, un diputado que a los 81 años de edad seguía activo, ejerciendo su rol aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Incluso hace pocos meses nada más tuvimos la oportunidad de verlo aquí dentro de la Cámara de Diputados, en las comisiones, en el recinto, en las sesiones, incluso aquí en el canal de televisión con 81 años, él seguía dando distintas notas, hablando, defendiendo a su provincia, hablando de su compromiso y el deber que tenía como ciudadano y también como diputado nacional. Efectivamente, el día domingo terminó falleciendo a los 81 años, recordemos, y bueno, queremos dar las condolencias a los familiares, ¿no, José? Sí, así es. Bueno, una persona muy querida en la Cámara de Diputados, Ni que hablar en el blog, que lo vimos en las redes sociales, el homenaje de todos sus compañeros de bancada y de todos, muy respetado. Una persona que, bueno, abrazó la política ya de grande. Él fue elegido en 2019 en diputado nacional, terminaba mandato a fin de año, a los 79 años fue elegido diputado. Él presidió como el diputado más de mayor edad en 2021, justamente cuando fue esa asamblea legislativa donde asumen los nuevos legisladores. Presidió un tramo de esa sesión y bueno, ahora también, bueno, le mandamos de aquí nuestras condolencias a los familiares y nuestro respeto a él porque realmente era una persona muy querida. Y un gran ejemplo, ¿no? A los 81 años seguía con el compromiso por el cual había sido, bueno, designado, electo por el voto popular en la provincia de Jujuy, representando aquí a sus provincias. Bueno, nuestras condolencias nuevamente a sus familiares. Y sabes que él había sido 20 años, estuvo al frente del registro civil de Jujuy. Y de ahí fue que lo captaron justamente para la política, porque era una persona respetabilísima dentro de la sociedad. Se lo va a extrañar seguramente. Bueno, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas aquí como todas las tardes. Chau. Hola, hola, ¿cómo andan?